Masculino de 45 años con diagnóstico reciente de VIH. Acude por edema progresivo de extremidades inferiores y malestar general de un mes de evolución. Sus antecedentes incluyen consumo de heroína desde hace más de 10 años, sin otros factores de riesgo. Al examen físico, tienes TA de 130/85, cardíaca en 90, respiratoria en 16 y un edema 2 cruces de miembros inferiores. Tiene laboratorio con albúmina sérica en 2.1, colesterol total en 320, creatinina en 1.2 y una proteinuria de 5 gramos al día. Para ustedes ya tendrían que saber qué tienen, no digan nada en el chat, pero la pregunta es ya muy puntual. ¿Qué esperarías encontrar en la microscopía electrónica de este paciente? Depósitos de IgA en el mesangio, borramientos de procesos podocitarios, engrosamiento de la membrana basal glomerular o depósito de inmunocomplejos subepiteliales. Y aunque esta pregunta pareciera ser muy difícil, la verdad es que después de la retroalimentación todo va a tener mucha claridad y la intención es que no se equivoquen con este padecimiento o este grupo de padecimientos. Doy los 30 segundos clásicos, 10 segundos más. Muy bien, finalizamos la votación, 82% de participación. Siguiente pregunta. ¿Qué esperarías encontrar en la inmunofluorescencia renal de este paciente? Y ese es otro de los elementos que se evalúan en una biopsia renal. ¿Qué esperarían encontrar? Depósitos de IgG y C3 en la membrana basal glomerular, depósitos mesangiales de IgA, inmunofluorescencia negativa o depósitos de IgM y C1q en áreas escleróticas. Dicen, listo. Ahorita, y voy a decir en qué enfermedades se ven cada uno de estos padecimientos. Ok, 5 segundos. Finalizamos votación. 82% de participación. Siguiente. La patología renal de este paciente le confiere un riesgo aumentado de presentar ¿qué? Infecciones recurrentes, hipertensión grave, hematuria macroscópica o reducción rápida de la función renal. ¿Qué opinan? ¿Cuál de estas cuatro opciones? La patología renal de este paciente le confiere un riesgo aumentado de ¿qué? Infecciones recurrentes, hipertensión grave, hematuria macroscópica o reducción rápida de la función renal. Muy bien, vamos a finalizar votación y pasamos a la última pregunta seriada de este caso. ¿Cuál de los siguientes medicamentos no forma, y repito esto, no forma parte del manejo de este paciente? Estatinas, IECAS, bifosfonatos o tratamiento antirretroviral. Listo. 10 segundos más. Muy bien, finalizamos votación y listo. Bueno, vamos a ver. Fíjense bien. Este paciente tiene una glomerulosclerosis focal y segmentaria, pero ahorita antes de empezar a eso, quiero que centren su atención a las estructuras del glomérulo.
Vean aquí, porque cuando yo tenga enfermedades que afecten cualquiera de estas estructuras, entonces se va a llamar glomerulopatía. Y puede ser que el paciente tenga un proceso inflamatorio y entonces el nombre específico va a ser glomerulonefritis, o puede ser una glomeruloesclerosis, o puede ser un paciente con nefropatía membranosa o glomerulopatía membranosa, que no hay inflamación, pero hay daño en una de las estructuras. Y entonces lo primero que quiero que vean es cómo el glomérulo, la nefrona, pues va a tener glomérulo, túbulo, intersticio, vasos sanguíneos, pero nos vamos a centrar en el glomérulo. Aquí voy a hablar de esta estructura que está en esta parte, que ustedes ven aquí en esta representación de una nefrona. Lo voy a poner aquí, aquí. Esta zona, lo que afecte el glomérulo, va a ser o una glomerulonefritis o una glomerulopatía, pero quiero que identifiquen ciertas estructuras. Por ejemplo, ustedes ven aquí en color moradito lo que es el mesangio glomerular. Todo esto que está aquí es el mesangio glomerular. Entonces, la manifestación más importante de la afección mesangial es la hematuria, es decir, el daño en el mesangio, lo que va a dar clínicamente es hematuria, ¿ok? Ahora, cuando yo tenga afectada la barrera de filtración glomerular, es decir, la membrana basal, glomerular, pues lo que va a predominar va a ser la proteinuria. Cuando lo que tenga afectado sea el podocito o también llamada célula epitelial visceral, lo que va a predominar es la proteinuria, ¿ok? Cuando tenga afectado el endotelio glomerular, lo que va a predominar es la hematuria. Entonces vean cómo ciertas estructuras se van a asociar con hematuria y ciertas estructuras se van a asociar con daño tipo proteinuria. Entonces, todo aquello que afecte o la membrana basal o el podocito, los procesos podocitarios, van a predominar con proteinuria y por lo tanto lo que va a ocurrir es que aquellas enfermedades que afecten la membrana basal, glomerular y podocito, lo que van a dar clínicamente, como les dije, es proteinuria y el síndrome clásico en estos escenarios es el síndrome nefrótico. Ahora, en aquellas enfermedades que afecten el mesangio glomerular, y el endotelio glomerular, lo que va a predominar es la hematuria y aquí el síndrome clásico es el síndrome nefrítico. Y el nefrítico lo podríamos dividir en un nefrítico agudo, en un nefrítico leve, que también se conoce como hematuria proteinuria, o un nefrítico grave, que es propiamente el síndrome nefrítico. ¿Ok? Pero quiero que ustedes vayan asociando cuáles son las estructuras dañadas en cada uno de estos padecimientos. ¿Por qué? Porque las enfermedades que dan síndrome nefrótico ustedes van a sospechar predominantemente que el daño es o en la membrana basal glomerular o en el podocito. Y las enfermedades que dan síndrome nefrítico son predominantemente a nivel del daño en el mesangio glomerular o en el endotelio glomerular. ¿Ok? Estoy tratando de ser lo más simple posible y de ahí pueden derivarse una cantidad importantísima de enfermedades que dan síndrome nefrótico o que dan síndrome nefrítico. Y lo más importante cuando ustedes tengan ante un escenario de enfermedad glomerular es que para fines de examen ustedes identifiquen qué síndrome glomerular tiene tu paciente. En la práctica diaria no es tan sencillo, quiero decírselos. Es complicado hacer la distinción entre los síndromes porque pueden verse sobreposicionados, pero no estamos hablando aquí de la práctica del posgrado, de la especialidad de medicina interna o de la nefrología. Estamos tratando de hacer lo que ustedes tienen que tener claro para fines de una evaluación para un médico general que va a presentar un examen de ingreso hacia el examen nacional de aspirantes para residencias médicas. Y estos primeros dos elementos tienen que tatuarlos. Daño en la membrana basal glomerular y podocito, dan proteinuria y predominantemente la manifestación clínica es de síndrome nefrótico.
Lo que afecta el mesangio glomerular o el endotelio glomerular va a predominar con hematuria, con o sin deterioro de la función renal, es decir, un nefrítico leve o un nefrítico grave. ¿Quedó claro ese punto antes de pasar a más datos de esto? Sí, perfecto. Entonces, cuando yo tengo un paciente con síndrome nefrótico, ¿cuáles son las estructuras que voy a pensar? Membrana basal glomerular y podocito. Cuando lo que predomina es un síndrome hematuria proteinuria o un síndrome nefrítico, mi estructura va a ser, a pensar, va a ser o es el mesangio el dañado o es el endotelio glomerular. ¿Ok? Entonces déjenme borrar esto y pasar a la siguiente parte. Ahora, yo sé que tengo un síndrome nefrótico. Ya dije que cuando tengo un síndrome nefrótico, las estructuras a pensar o es la membrana basal glomerular o es el podocito, que son las que se llaman podocitopatías. Y aquí le vamos a poner nombre. La membrana basal glomerular, ¿qué creen que sea la estructura dañada? La membrana basal glomerular. En la enfermedad de cambios mínimos, entonces va a ser el podocito aquí, el sitio clave de daño. En la glomerulosclerosis focal y segmentaria, aquí va a ser el podocito. En la nefropatía diabética es muy compleja y puede afectar tanto el endotelio, la membrana, el podocito y la amiloidosis también puede afectar el túbulo, el endotelio, la membrana, todo. Pero aquí estamos hablando de algo bien importante. Estas tres que le acabo de poner nombre son glomerulopatías primarias. ¿A qué se refiere esto? Podocitopatías primarias, que el daño está únicamente en el riñón, mientras que en estas enfermedades son glomerulopatías secundarias. El riñón está dañado, pero también está dañada otras estructuras sistémicas, porque un paciente diabético con daño renal no solamente tiene daño renal, tiene neuropatía, tiene manifestaciones no solo de neuropatía, daño microvascular, retinopatía, nefropatía, la amiloidosis también. Recuerden que la amiloidosis como una enfermedad infiltrativa puede dar daño neuropático, puede dañar daño miocárdico, daño renal, daño a nivel sistémico. Entonces, aquí tenemos tres causas que dan síndrome nefrótico primario, serían estas, son de las que dan síndrome nefrótico primario, y tenemos dos causas que dan síndrome nefrótico secundario. Ahora, recuerden cómo voy a saber que mi paciente tiene un síndrome nefrótico. Bueno, esto es muy sencillo y en la clase lo dejamos claro. Lo primero es que el paciente tenga un cuadro clínico de edema con proteinuria que llamamos nefrótica, más de 3.5 gramos día, con hipoalbuminemia, es decir, que tengas albúmina por debajo de 3.5 gramos decilitro y que tengas hipercolesterolemia. Esto es importante que ustedes recuerden que esto es lo que integra el síndrome nefrótico, ¿ok? Esto es lo que integra el síndrome nefrótico. Puede ser que yo tenga un paciente, ya la regué, em, que tenga un paciente que tenga la proteinuria de alto grado, proteinuria, como les dije, proteinuria, pero que no tenga edema, no tenga hipercolesterolemia, no tenga hipoalbuminemia, entonces ese paciente no tiene síndrome nefrótico, tiene lo que llamamos una proteinuria nefrótica. Entonces, proteinuria de más de 3.5 gramos, hipoalbuminemia, que sería menos de 3.5 gramos por decilitro de proteinuria. Y por último, la hipercolesterolemia, colesterol alto, triglicéridos altos, entonces sí tengo lo que llamamos síndrome nefrótico. Pero muy importante, la presencia de edema con proteinuria. Si yo solo tengo una proteinuria de 5 gramos, pero el paciente no tiene edema, no tiene hipoalbuminemia, entonces no tengo un síndrome nefrótico, tengo una proteinuria nefrótica. Espero dejar eso claro. ¿Va? Y así como cuando hablamos del tema de lesión renal aguda, que lo primero era hacer el diagnóstico de lesión renal aguda y después ponerle el nombre de si era perrenal, postrenal o intrínseca, lo mismo va a ocurrir aquí. Le pongo el diagnóstico glomerular. Tiene un síndrome nefrótico y de ahí parto a ver
¿Será una enfermedad de cambios mínimos, o una membranosa, o una focal y segmentaria, o amiloidosis, o nefropatía diabética? ¿Por qué? Porque si yo estoy integrando el diagnóstico de síndrome nefrótico, no voy a pensar en enfermedades que dan nefrítico, ¿ok? Yo no voy a pensar una crioglobulinemia, no voy a pensar una glomerulonefritis infecciosa, no voy a pensar en una endocarditis infecciosa, no voy a pensar, por ejemplo, en una entidad llamada glomerulonefritis por C3. Esas van a ser más de nefrítico. Pero si tengo nefrótico, tengo que decir qué enfermedades dan síndrome nefrótico primario. Ah, pues me lo da focal y segmentaria, me lo da membranosa y me lo da enfermedad de cambios mínimos. ¿Y cuáles de las causas secundarias dan nefrótico? Siempre diabetes va a ser la causa número uno, amiloidosis y otras causas que ahorita no voy a complicar mucho esto. Entonces, 5 cosas que dan nefrótico. 3 primarias, cambios mínimos focal y segmentaria y membranosa, y 2 secundarias, diabetes como la más común de todas y amiloidosis. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, ¿qué estructura o qué tengo que recordar asociado a esto? Ya dije hace un ratito que hay ciertas, yo ya sé que tengo un nefrótico y que puede ser o la membrana basal o el podocito. Y aquí cada uno de estos tiene los temas claves que están en la videoclase, pero voy a tratar de hacer un súper mega recontra resumen de lo que tienen que hacer o pensar en cambios mínimos. Niños es la causa más común de síndrome nefrótico en niños es la enfermedad de cambios mínimos. Y estos niños comúnmente tienen alergias o tienen atopia, ¿no? El cuadro clínico es muy agudo y la biopsia renal percutánea, nosotros siempre vamos a analizar 3 cosas. Y la biopsia renal en la luz es normal. En la inmunofluorescencia es negativa y en la microscopía electrónica tienes borramiento de podocitos. Ojo que estoy haciendo un muy breve resumen. En niños que tienen alergias, que tienen un cuadro así súbito, las mamás llegan diciendo, doctor, pero si el domingo fue a la piñata y el niño estaba bien, jugaba, pues, saltaba y el lunes amaneció hinchado, ¿no? Así es como comúnmente tiende a presentarse la enfermedad de cambios mínimos. Ahora, nefropatía membranosa, ¿en quién se ve? Predominantemente adultos, ¿ok? De raza blanca, es lo más común, pero también son pacientes que tienen, por ejemplo, enfermedades como cáncer. Esto, por favor, siempre que tengan un paciente con nefropatía membranosa, una de las cosas que tienen que tener en mente es la posibilidad de que el paciente tenga cáncer o que tenga algunas infecciones o padecimientos como cáncer, virus de hepatitis B, sífilis de las causas infecciosas o lupus. También puede dar nefropatía membranosa secundaria, ¿ok? Estas son causas de nefropatía membranosa secundaria. Y de las otras, también la nefropatía membranosa la vamos a dividir en primaria y secundaria. La primaria se asocia con anticuerpos APLA 2R positivos, anticuerpos antirreceptor de fosfolipasa 2, y las causas secundarias siempre van a pensar en cáncer, virus B, sífilis y lupus, ¿ok? Ahí nada más estoy diciendo cuáles son los escenarios más comunes. Ahora, el cuadro clínico pues es de un síndrome nefrótico que comúnmente se asocia con trombosis y la biopsia renal percutánea del paciente en la luz que creen que se va a ver engrosamiento de la membrana basal glomerular, más espículas, que esto es algo que tradicionalmente se describe como spikes. En la inmunofluorescencia vas a ver depósitos IgG y C3, y y en la microscopía electrónica van a ver también el engrosamiento membrana basal glomerular con depósitos subepiteliales. Fin. No me estoy metiendo en tratamiento, pero bueno, voy a meterme de una vez. Es que siempre me animo. Y el tratamiento aquí es ciclofosfamida más metilprednisolona, con dosis altas de metilprednisolona. También pueden ser inhibidores de calcineurina o rituximab, el tratamiento. Acá en cambios mínimos, el tratamiento siempre va a ser esteroides. ¿Vamos bien? Ojo, todo esto viene en la clase, ¿eh?
no se estresen. Esto viene en la clase, está muy descrito con calma, con mucho, cada uno tiene sus minutos, pero estamos haciendo un repaso rapidísimo. Y la glomerulosclerosis focal y segmentaria, siempre piénsenlo, en adultos de raza negra, muchos dicen que hoy la focal y segmentaria es la causa más común de nefrótico primario, y piensen siempre igual, tenemos causas primarias, y de las causas primarias, aquí un gen que se asocia con esto es el gen APOL1, y de las causas secundarias tenemos VIH, tenemos consumo de heroína, tenemos uso de bifosfonatos, de anabólicos, estos chavos o personas que van al gym y que empiezan a consumir anabólicos para verse súper bien y etc., pues esa se asocia con focal y segmentaria. Bajo peso al nacimiento y obesidad. Si te preguntan cuál es la causa o la enfermedad glomerular asociada a obesidad, la respuesta es una focal y segmentaria secundaria. ¿Ya quedó? El cuadro clínico, pues ya lo dije, es un paciente con síndrome nefrótico, como estamos repasando, y aquí la biopsia renal percutánea en la microscopía de luz, lo que ustedes van a ver es, como su nombre lo dice, esclerosis focal y segmentaria. Y el término focal y término segmentario significa que tengo menos del 50% de los glomérulos afectados, menos del 50% de los glomérulos, y tengo menos del 50% del glomérulo afectado. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto en pocas palabras? Focal y segmentaria, que si yo hago una biopsia renal y tengo 20 glomérulos en la biopsia renal, yo tendría que tener menos de 10 o menos glomérulos con esclerosis, y de esos vamos a poner que es 8 de 20 glomérulos, tengo un 40% de daño, ¿ok? Ok, es focal, y esos 8 glomérulos que representan el 40% de la biopsia, esos 8 glomérulos tienen que tener menos del 50% de daño en cada uno de esos glomérulos. Por eso se llama segmentario. Cuando los términos son difusos y global, significa difuso que tengo más del 50% de los glomérulos, es decir, de esos 20 tengo 12, 14, 16 glomérulos afectados, y global significa que tengo más del 50% de esos glomérulos con daño esclerótico. ¿Quedó claro? Focal y segmentario es un término histológico que habla de qué porcentaje de los glomérulos están dañados y de esos glomérulos dañados, qué tanto están dañados. En la glomerulosclerosis focal y segmentaria vamos a ver además una inmunofluorescencia negativa, y en la microscopía electrónica pues se va a ver con gran detalle la esclerosis focal y segmentaria. Listo. Y en la diabética, pues en general voy a decir que es un diabético de larga evolución, comúnmente que tiene retinopatía avanzada y que tiene un síndrome nefrótico. Y el tratamiento en este caso, pues van a ser inhibidores de SGLT2, agonistas de GLP-1 para el manejo del nefrótico asociado porque son antiproteinúricos, los IECAS, IECA o ARA2, estatinas. Acá el tratamiento para la focal y segmentaria era esteroide. En las, en glomerulosclerosis focal primaria. En las secundarias es darle el tratamiento. Si tiene VIH, darle tratamiento para VIH. Si el paciente usa heroína, quítale la heroína. Si el paciente tiene obesidad, trátale la obesidad porque se va a hacer el tratamiento para el daño renal. Y la amiloidosis es un tema que vamos a ver ya en su momento en hematología. Hay una videoclase específica de amiloidosis, pero piénsenlo en pacientes que tengan miocardiopatía, que además tengan daño renal y que tengan neuropatía, etc. ¿Quedó claro este repaso? Englobé predominantemente las causas de nefrótico primario, llámense cambios mínimos, nefropatía membranosa y glomeruloesclerosis focal y segmentaria, tanto formas primarias como formas secundarias. ¿Ya quedó? Pero el primer paso es hacer el diagnóstico de síndrome nefrótico,
y después le pongo el nombre de si es una membranosa, si es una de cambios mínimos, si es una focal y segmentaria o si es una nefropatía membranosa o amiloidosis. Muy bien, voy a borrar. Veo si no hay alguna pregunta. Parece que no. Muy bien, perfecto, Faride, gracias. Ok, y aquí ya está mucho de lo que resumí. Ya, esto prácticamente ya lo dije. En este resumen, si quieren, tómenle un screenshot, pero, o una impresión de pantalla, pero esto está en su clase, ¿eh? O sea, esto ya está resumido, ¿ok? Fíjense, aquí está lo que ya les había dicho. ¿A qué se refiere focal? ¿A qué se requiere segmentario? ¿Qué es la causa más común de nefrótico en Estados Unidos? ¿Qué es la que más recidiva post-trasplante? Y todos los hallazgos que ustedes generalmente se ven. Y algo que también ahí me faltó comentarles es que como la enfermedad focal, la glomerulosclerosis focal y segmentaria es una podocitopatía, pues entonces lo que van a ver es el borramiento de los procesos podocitarios o también lo pueden describir como fusión de los procesos podocitarios. Si ustedes ven este glomérulo, vean cómo el daño está aquí, en menos del 50% del glomérulo. Y de todos los glomérulos afectados, tendrías que tener, de los 20 que analicé, menos del 50%, es decir, máximo 10 glomérulos con este tipo de daño como el que están viendo aquí. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a analizar el caso clínico y nos vamos a los avisos parroquiales. ¿Les parece bien? Ok. Entonces, para que no se me vayan, porque si no, van a perder, los pierdo. Entonces, ¿qué datos tengo para analizarlo con los 3P que hemos estado insistiendo? Tengo un paciente de 45 años que tiene VIH. Este es un dato bien importante. Entonces, lo primero es, ya analicé quién es mi paciente. Paciente de 45 años con VIH. Si ustedes ven los casos de Landmine, están muy estructurados, pero cuando ustedes contesten preguntas en otros bancos, en si tienen algún otro simulador o lo que ustedes, siempre organícenlo en este orden para que sea muy fácil, sea mucho más sencillo analizar el caso. Ahora, tiene un mes de evolución. Ese es el tiempo de evolución y el motivo por el cual lo estás evaluando es por edema progresivo, pero aquí vienen datos claves en el diagnóstico. Usa heroína desde hace más de 10 años. También el paciente con VIH, pues es un dato clave. Pero ¿qué vemos en el examen de laboratorio? El paciente tiene hipoalbuminemia, tiene hipercolesterolemia, tiene proteinuria de más de 3,5 gramos al día y algo que no recalqué, que no lo dije, pero se lo recalco aquí, es que el paciente con nefrótico va a tener función renal normal. En esencia, eso es lo que tienen que pensar. Cuando ustedes vean un paciente con proteinuria, hematuria y deterioro de la función renal, piensen en nefrítico. Fin. O sea, creatinina alta con hematuria y proteinuria en el examen de orina, piensen en un nefrítico. Proteinuria con función renal normal, piensen en nefrótico. ¿Ok? Entonces, voy a ir diciendo lo más relevante. ¿Qué esperarían en una microscopía electrónica de este paciente? Bueno, pues los depósitos de IgA, primero, serían de una enfermedad llamada nefropatía por IgA. Voy a decir los diagnósticos y voy a decir qué tipo de síndrome y hallazgo dan. Esta sería de nefropatía por IgA y el paciente tendría un síndrome comúnmente llamado síndrome hematuria proteinuria. ¿Y qué es el síndrome hematuria proteinuria que ustedes pueden repasar en las clases que ya están en la plataforma? Tienes que tener creatinina normal más hematuria y proteinuria, más hipertensión, edema y lo que tú quieras, pero en esencia creatinina normal. Borramiento de procesos podocitarios, pues esto lo puedes ver en dos escenarios. En enfermedad de cambios mínimos o lo puedes ver en glomerulosclerosis focal y segmentaria. ¿Y cuál es el síndrome que ustedes ven aquí? Definitivamente es un síndrome nefrótico. El engrosamiento de la membrana basal glomerular lo ves en nefropatía membranosa y el síndrome que da la nefropatía membranosa, como repasábamos, era un síndrome nefrótico. Y por último, el depósito de inmunocomplejos. Esto comúnmente lo van a ver en enfermedades como lupus
y lupus pueden dar lo que quiera. El paciente con lupus puede dar síndrome nefrótico, nefrítico, síndrome hematuria proteinuria. Entonces, pero eso es muy característico. Los depósitos de inmunocomplejos es mucho más pertinente, aunque se podría ver, por ejemplo, en nefropatía membranosa. Lo más común es que estos depósitos inmunocomplejos yo los voy a pensar en lupus. ¿Quedó claro? Vean entonces cómo estamos repasando lo que se ve en la biopsia y asociándolo tanto con la enfermedad como con el síndrome que ustedes van a ver. Entonces, estoy tratando de ser lo más simple posible de un padecimiento complicado, que es el síndrome nefrótico, que puede ser manifestado por varias enfermedades, pero así también en otra sesión vamos a hablar los de nefrítico y vamos a hablar de lesión renal aguda intrínseca. Hoy vimos prerrenal con nefrótico, después vamos a ver unos casos de lesión renal aguda intrínseca con nefrítico, porque el nefrítico da lesión renal aguda intrínseca. ¿Ya? Además de que hoy ya los abrumé demasiado. Entonces, ese dato, veamos qué contestaron para que ustedes vean si están cercanos o no tan cercanos. Pues vean, la mayoría, 47% dijo, no, esto es un engrosamiento de la membrana basal glomerular. Otros dijeron depósitos de inmunocomplejos. eh, y 25% dio con la respuesta correcta de borramiento de procesos podocitarios, característico de una podocitopatía como focal y segmentaria. Entonces, aquí la respuesta correcta era la opción B, que era borramiento de podocitos o fusión de podocitos. También así lo pueden encontrar. Ok, vamos a pasar a la pregunta número 11. Y es, ¿qué esperarías encontrar en la inmunofluorescencia? Y aquí les comparto cómo contestaron. En esta pregunta dijeron que la mayoría, 53%, que depósitos de IgG y C3, y la segunda más común fue los depósitos de IgM y C1q. Pues bueno, esto nomás les voy a decir que esto es de nefropatía membranosa, también ya lo escribíamos. Esto de aquí es de nefropatía por IgA, que da nefrítico. La inmunofluorescencia negativa es de la glomerulosclerosis focal y segmentaria, que contestó solamente el 6%, y el depósito de IgM y C1q es de nefritis lúpica. ¿Ya? Yo creo que no les di tiempo de ver esas clases, pero cuando las repasen mañana o en los siguientes días van a encontrar todo tiene sentido. ¿Ok? Entonces aquí nada más 6% de respuestas correctas. Y aquí es donde empieza la complejidad. Vean cómo hemos tenido casos con 85% de respuestas correctas y algunas otras están como el 6%, que es una pregunta mucho más difícil. Siguiente pregunta. ¿La patología renal confiere un riesgo aumentado de qué? Bueno, recuerden siempre que la nefropatía los de síndrome nefrótico, los pacientes que tienen síndrome nefrótico, pierden inmunoglobulinas en la orina y esto predispone a infecciones. Entonces, la respuesta correcta era la opción A. Los pacientes con síndrome nefrótico tienen mayor riesgo de hacer infecciones recurrentes, mientras que la hipertensión grave, la hematuria macroscópica, la reducción rápida son más de características de nefrítico. Esto es característico de nefrítico, la hipertensión grave es característica de nefrítico y las infecciones recurrentes de síndrome nefrótico. Siempre, y quiero decirles algo para que no se me angustien. Estos temas de glomerulopatías siempre son un coco para los alumnos. Siempre, no para ustedes, para todos. Y los de nefrótico, todavía no tanto. Los de nefrítico siempre son caos, pero ahí mi labor, mi responsabilidad para con ustedes es tratar de orientarlos, ayudarlos para que ustedes vayan identificando las respuestas correctas y se vayan familiarizando de la mejor manera con los diagnósticos y de esta manera tengan un mejor puntaje. ¿Ok? Vamos a la última pregunta. Borro esto y nos vamos a
¿Cuál de las siguientes no forma parte del manejo del padecimiento de este paciente? Y efectivamente, pues aquí sí está más facilita. Ya, para ganar otra vez confianza, ahí sí, 55% de respuestas correctas de bifosfonatos. La estatina, ¿por qué? Porque esto es para manejo de la hipercolesterolemia que ocurre en el síndrome nefrótico. El paciente con síndrome nefrótico, al perder proteinuria, hay un incremento de la síntesis de lipoproteínas y por lo tanto estos pacientes hacen hipercolesterolemia. Los YECAS pues son para el manejo de la proteinuria y el manejo antirretroviral pues para el manejo de la infección por VIH que tiene este paciente. Y este paciente pudo haber tenido por dos motivos focal y segmentaria, tanto por el VIH como por el consumo de heroína. No tiene sentido el uso de bifosfonatos para esta entidad o padecimiento llamado glomerulosclerosis focal y segmentaria. Muy bien, ¿cómo están?